bienvenidos a esta sesión, la primera de las sesiones que nos esperan en esta tarde, aquí en Tot Studio, este maravilloso espacio donde tenemos este invernadero emprendedor que tantas alegrías nos está dando por los aprendizajes y por todas las conexiones que estamos viendo y bueno, lo que están compartiendo los emprendedores que a lo largo de la jornada nos están acompañando. Como comentaba esta mañana, este invernadero emprendedor es una excusa perfecta que hemos encontrado desde Holded para pasearnos y pasear nuestra revista, Holded Magazine, que es una revista en la que, bueno, queremos empoderar o impulsar, visibilizar esas historias emprendedoras que nos rodean y que a veces pues ni conocemos, ¿no? Y que esconden tanto trabajo, tanto talento, tanto esfuerzo. Llegados a este punto, esta mañana hemos hablado con proyectos emprendedores que estaban en un estado más de sembrar, eran más pequeñitos, estaban creciendo. Luego hemos pasado a un estado donde estaban ya floreciendo, digamos, ¿no? Otras empresas que estaban como en desarrollo. Y ahora llegamos a esta sección donde ya, bueno, son empresas consolidadas, empresas, bueno, que a vista, pues uno entendería como empresa de éxito, empresa ya bastante reconocida, ¿no? Para hablar de esto tengo el privilegio de contar con tres emprendedores eh, increíbles. Contamos con María Cintia Capella de Guru Work. Bienvenida, Cintia. Guru Work todos conocéis, pero por si no, yo os lo cuento. Es la comunidad internacional más grande de free tours del mundo que conecta viajeros con guías, presente en más de 110 países, con más de 2.000 guías y operadores locales. Bienvenida de nuevo, Cintia. Contamos también con Carlos Ferrando de Closca. Bienvenido, Carlos. Gracias. Closca es una empresa de cascos plegables, minimalistas, sencillos y elegantes. Una propuesta sostenible y con proyectos como Water Up para rellenar agua sin comprar agua embotellada. Bienvenido, Carlos. Y tenemos también a Lorenzo de Glow Filter. Bienvenido. Muchas gracias, David. Glow Filter, empresa valenciana especializada en dermocosmética, que surge a partir de que a Marta Lozano, influencer y socia de la marca, no encontrara una crema adecuada, ¿no? para su piel. Desde entonces sus ventas son imparables y hace unos meses desembarcaron en Italia, sí. Hablaremos de ello largo y tendido. Bien, empezamos por el título de esta charla. El otro día hablamos también de éxito, ¿no? Y de cómo gestionar el éxito en Barcelona con una serie de emprendedores. Y ya el título provocaba un poco de miradas como la que antes me has echado, Carlos, cuando te he dicho cómo se gestiona el éxito y tú me has dicho éxito. Bueno, ¿qué es el éxito? Pues, ¿qué es el éxito, Carlos? ¿Y qué es el fracaso también? Habría que preguntarse, ¿no? También, Porque hablemos de ello. hay muchas empresas que no siguen adelante y en cambio tienen unos aprendizajes increíbles que luego les permite en su vida personal o en otra empresa poderlo desarrollar, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando lo comentábamos, yo no veo que Closca todavía sea una empresa de éxito, ¿no? Porque nació para tener mucho impacto. El sueño y el objetivo es convertir esta marca en una marca desde Valencia y en Valencia, pero conocida en todo el mundo y todavía no está ocurriendo, ¿no? Entonces hay que ser también muy honesto, ¿no? Tú antes creo que has dicho humilde. Quizás pues humildad es un superpoder cuando lo empleas todo lo que me queda por hacer, ¿no? Entonces Totalmente. éxito siempre es relativo, ¿no? ¿Vosotros qué opináis al respecto? A ver, yo personalmente creo que toda empresa siempre está constantemente trabajando para crecer o de alguna otra manera. Yo el éxito como tal, pues lo concibo cuando hay un éxito, a lo mejor una empresa que acaba vendiendo, etcétera, pero a nivel, una empresa que continúa generando. Yo me acuerdo de una frase que decía Juan Roch, al final ellos tienen 2 meses malos y como todas las empresas se van a la quiebra. Entonces, puedes tener una trayectoria muy positiva, pero de repente te llega cualquier situación extraña y estás igual que todos, ¿no? Entonces, yo creo que el éxito es estar constantemente motivado para seguir trabajando día a día y conseguir, que para mí es una de las partes más complejas que me estoy viviendo en esta trayectoria, es motivar a los trabajadores, la gestión del personal
y a medida que vas creciendo y vas cogiendo más gente, a mí me ha parecido el reto más complicado de todos, la verdad. Y lo es. Sí, sobre todo es el día a día. Siempre surgen nuevos retos, el ir cambiando, el adaptarte, el no dormirte, es creo que parte del camino. Ujú. Si tuviéramos que hacer, Cintia, un free tour, ya que te tenemos aquí, en el camino de Guru Work hacia este éxito, hacia este reconocimiento, ¿cuáles crees que serían las paradas obligadas en ese free tour? Es que son muchas, creo, al final. Creo que 2 horas, que es lo que suele durar un free tour, no te da tiempo para, para todas las diferentes fases, retos y cosas que surgen en el día a día, porque al final también nosotros tenemos mucha parte de producto que siempre, siempre pasa algo. Es complejo. Vosotros, sí. Hombre, yo la verdad es que ya desde nuestros inicios fue superación, es decir, parece mentira, pero Globo estuvo durante varios momentos de no existir porque durante ese trayecto tuvimos muchas barreras, ¿no? O muchas zancadillas en el camino y se fueron superando. Entonces, yo me quedo con una frase que mi hijo Gerard, que es el dueño de Belros, comenta que todo empresario que tiene o que le funciona bien, en algún momento ha tenido que superar un momento de algún bache, ¿no? Y el no rendirse, no conoce a nadie que le vaya bien que no se haya rendido, porque el momento que te rindes es cuando el juego ya termina, ¿no? Entonces, yo creo que si tuvieses que hacer un free tour de este tipo, creo que es confiar, creer en ti mismo y ir superando los obstáculos, porque aunque en nuestro inicio, por ejemplo, empezó con la pandemia justo cuando teníamos un laboratorio nos la jugó, o sea, tuvimos muchas cosas al inicio que fuimos superando y muchas más que hemos tenido y muchas más que tendremos, y yo creo que es el no bajar los brazos, si crees, evidentemente. Carlos, ese free tour de Kloska. El punto de Lorenzo es muy interesante, ¿no? Porque habla desde un punto de vista también desde la persona, ¿no? Desde del fundador o los fundadores que promueven. Yo, si lo veo desde ese punto de vista, pues te diría que hay un primer proceso de autodescubrimiento, porque tú te metes, yo me metí con 35 años a emprender, no tenía ni idea, no sabía si era capaz, ¿no? Entonces había una cosa que era la credibilidad contigo mismo, ¿vale? Que muchas veces somos nuestros peores verdugos y los que más nos criticamos y quizás los que más nos exigimos también. Que luego eso, pues a nosotros, por ejemplo, en el año 2020 nos fue bastante regular porque tomamos decisiones que hoy las tomaría de otro punto de vista. Y si el año anterior estabas, en mi caso, yo me pensaba que era Steve Jobs, ¿vale? El de Valencia, luego no sale mal, entonces te viene de una montaña rusa brutal que también hay que saberla Hostia, Sí. sí, trabajar y esquivar esas conversaciones, ¿no? O sea, no es nada sencillo ni desde el punto de vista empresarial ni desde el punto de vista personal vivir lo que es una montaña rusa y más ahora con tantos cambios acelerados que están ocurriendo, no solo para las startups, para todo el mundo, ¿no? Para empleados, para empresas consolidadas. y que muchas cosas no dependen ni siquiera de nosotros. Ahora el tema de aranceles, socio, estamos haciendo la entrada y ahora ya se nos complica ciertas cosas. O sea, que hay muchos temas que no dependen de uno mismo. Entonces, es ver cómo superas, ¿no? Las situaciones que incluso no puedes controlar. Sí. Sí, Y una de las cosas que aprendí con esto del emprendimiento es cuando te equivocas o tienes un problema que es gigante, es poderlo trofear, ¿no? Y decir, vale, todo esto, el lío que tengo es así de grande, pero mira, puedo trabajar esto, esto y esto, y se me queda así, y entonces ya puedo pensar hacia qué voy a hacer mañana para poderlo reducir. Y eso es algo que quizás se aprende cuando tomas el liderazgo de este tipo de proyectos. Si tuvieseis que destacar algunos de estos retos que habéis tenido que superar hasta llegar aquí, tanto empresarial, económico como personal, ¿cuáles destacaríais? A ver, a ver, a ver. O sea, Perdona, a lo mejor me lanzaba ahí, ya iba yo con el free tour. Si tuvieses que destacar en el recorrido de Glow Filter algún reto que has tenido que superar para llegar aquí, que entiendo han sido millones, pero que tú destaques a nivel personal o empresarial o sea, y que te haya como para mí, dado pie a un aprendizaje, ¿no? justo, yo creo que el mayor reto, o sea, a lo mejor es un tópico, pero es o sea, trabajarte a ti mismo. El pensar que realmente crees o que realmente puedes, porque las verdaderas barreras o límites
es la realidad, es que te los creas tú mismo. Tú te pones el techo. Si tú te has puesto un techo, es muy probable que si el techo es el 10, cuando estés en el 8 ya estés más o menos satisfecho, ¿sabes? Y a lo mejor haces el último sprint para el 10, pero si tu techo es muy alto, tu esfuerzo y tu exigencia va a ser mayor. Y yo creo que eso es unas cosas que yo en lo personal he ido poco a poco trabajándomelo, me falta mucho por trabajar, porque creo que pasa que que lo acabas de comentar tú también, Carlos, que el hecho de decir que tú contigo mismo eres mucho más exigente y tienes una idea, pero de repente cuando hay gente que habla de ti, de tu empresa, tal, dices, coño, ¿de verdad? ¿Piensas eso? O sea, hostia, yo no. O sea, como que hay veces que es bueno escuchar a otros para enorgullecerte y decir, pues oye, pues sí que voy a ser capaz porque la gente piensa de esta manera, creo que lo estamos haciendo, porque tú eres tu mayor verdugo. Ujú. Nada, por nuestra parte, creo que hemos tenido diferentes momentos duros. Para nosotros la pandemia también fue un momento clave porque realmente no, buena parte de nuestro negocio es turismo. Estaba todo parado, no sabíamos qué iba a pasar y creo el no dejar de trabajar, de que entre el pánico, el pensar, bueno, vamos a seguir trabajando en esto y vamos a afrontarlo poco a poco y ir saliendo adelante. Y es lo que decía Carlos. Tú tienes el problema enorme ahí y vamos a empezar a trabajarlo poquito a poco en cómo podemos ir saliendo de esto y, y no rendirte. Yo diría dos. Diría el bueno y el malo, ¿vale? Si me permites, David. El bueno era la lucha contra la credibilidad, ¿vale? Las startups, cuando hacemos productos innovadores, en fondo la sociedad no los espera. Y tú esperas que todo el mundo le mole, ¿no? Y sea algo que atrae incluso la venta, pero la realidad es que la sociedad cuando ve algo diferente y no tiene ese marco de credibilidad, lo que le genera es un pasito para detrás, ¿no? Nosotros nos atrevemos a lanzar en el mercado no solo el primer casco urbano, que no existían, de bicicleta, si no lo sabéis, son unos cascos que se colapsan, se quedan planitos y aparte de ser muy bellos, pues son muy prácticos, ¿no? Entonces, claro, yo lo trabajé a nivel de diseño, colapsabilidad y seguridad es algo que la mente no te lleva y digo, pues por ahí hay que ir. Pero claro, luego cuando hacíamos anuncios en Facebook y tal, la gente hasta se burlaba de nosotros. Todo el dinero que metíamos en aquel entonces en redes sociales se iba a la porra porque la gente creía que no era seguro, ¿no? El reto era, vale, tú, Carlos, que acabas de empezar, yo vengo de un pueblo de 1000 habitantes, ¿vale? O sea, la palabra humildad la tengo y del sector de las naranjas, la tengo metida en el ADN, sí. Y dije, ¿quién es el mejor sitio para generar esa credibilidad? Y me puse a llamar a los mejores museos de diseño del mundo y uno de los primeros clientes fue el Museo MoMA de Nueva York, que apostó por este diseño innovador y bello, y entonces ya no era el casco plegable de estos que no se conocen, sino era el primer producto español que se vendía en MoMA, ¿no? Entonces ahí, en ese aspecto, pues fue un reto gigante que se superó bien, ¿no? Y el que me costó más de superar, y me voy al tema personal, fue durante la pandemia, pues la empresa tambalea, ¿vale? Muchas veces estás incluso más cerca de bajar los brazos y decir no merece la pena. Y en este sentido, yo seguí por un tema de impacto, ¿vale? Si yo creo la empresa para tener impacto social, es lo que te hace pelear, ¿vale? Pero es lo que te mete también quizás piedras en la mochila. En mi caso, yo asumo el riesgo que nadie me lo había pedido de evitar millones y millones de botellas de plástico de un solo uso y me lo meto en la mochila como una carga personal y emocional. Cuando ves que eso no está sucediendo, pues te vas a la porra a nivel emocional. Y fue una de las grandes batallas que he tenido yo que superar. Wow. Cintia, mirando al futuro, ¿qué hacéis o qué plantea Guru World para no estancarse, para seguir evolucionando? Entiendo que propuestas como los Guru Walk Awards, ¿no? Que es como una propuesta totalmente diferente y que no, hasta el momento no la teníais en vuestro imaginario, ¿no? De marca. Sí, a ver, nos planteamos muchísimas cosas en GrooveWalk, además porque aunque nuestro producto principal son los free tours, es grooveWalk.com, seguimos apostando por innovación, por tener nuevas líneas de negocio que nos solucionan la vida a nosotros.
y hacer crecer ese tipo de ideas. No solo la principal, que es GuruWalk, sino que tenemos un equipo realmente de profesionales muy buenos que lo que nos gusta es la idea de poder crear más cosas, de darle alas a ese equipo para que surjan nuevos proyectos dentro del propio. Ok. ¿Lorenzo? Pues a ver, yo estoy en un sector que es complicado, ¿no? Porque compites contra verdaderos monstruos, ¿no? Entonces, nosotros teníamos una estrategia muy clara, y es los primeros años llamar la atención, generar mucho ruido, pues como grandes eventos como los hemos estado, estar constantemente en muchos medios de comunicación, que la gente reconozca rápidamente lo que es Glowfilter. Fue un reto que conseguimos y lo hemos conseguido relativamente en poco tiempo ese reconocimiento, y ahora el punto es, hemos pasado a otro punto, ¿no? A poner tanto al producto como al cliente en el centro. Entonces, ahora ya no es tanto hacer tanto show ni tanto tal, que evidentemente va ligado un poco a la marca y no podemos tal, pero ya pasa de ser una prioridad ahora a decir que todo el dineral que nos estamos gastando, que es era una barbaridad, va a ir en ciertas cosas que efectivamente muestren mejoras reales al cliente, ¿no? Entonces, esas mejoras, ¿dónde van a ir? Pues en un trato un poco más personalizado, un trato un poco más específico en cuanto, oye, si esta persona tiene un tipo de problema, sabemos que por la base de datos que suele consumir esto, pues vamos a regalarle este tipo de producto para que lo pruebe, para qué tal, ¿no? Luego, apostar por el producto en cuanto a no solo al tema de ingredientes, porque eso en todo momento lo hemos tenido una calidad muy extrema, porque como digo, Glow nace para solucionar problemas en la piel reales, en el sentido de la propia fundadora Marta tenía un problema y surge, vamos a ver si conseguimos solucionar tus problemas, y de ahí sale la empresa, que no es vamos a montar una empresa, no, va con un orden, ¿no? Entonces, ahora ha sido, vamos a ver esto, hemos presentado en premios, nos han dado ya 2 premios, uno por un producto que es el que hace pestañas y otro por el acondicionador, pues seguir en esa línea, en dejar un poco el foco de lo glamuroso, ¿no? Como punto central, no quiere decir que no vayamos a estar, y centrarnos realmente en aquellas cosas que el cliente va a valorar. Pues oye, antes no hacíamos nunca descuentos. Ahora, si yo me tengo que gastar, ponte 100.000 euros en un evento, que no va a aportarle nada de valor a un usuario más allá que la viralidad, si yo esos 100.000 euros lo hago reduciendo en una campaña concreta unos descuentos, el cliente sí que lo va a ver de una manera mucho más... Uno, que me va a permitir que clientes que a lo mejor no compren porque somos caros, compre, y el que ve esa reducción va a ser mucho más agradable, ¿no? La compra. Entonces, por esa vía estamos trabajando. No quiere decir tampoco que vayamos enfocando mucho el tema de descuentos porque tampoco somos muy tal, pero vamos a poner al cliente ahora mismo en el centro. Sí que es verdad que otro de los puntos en los que nos estamos centrando ahora mismo es, nos hemos dado cuenta que tenemos buen camino fuera de España, porque o sea, las cosas son, España es un país jodido. O sea, España es un país complicado, ¿no? Entonces, ¿Cómo ha sido este desembarco en Italia? ¿Cómo ha sido esta apertura de miras? si te soy sincero, fue una demanda. O sea, es decir, nos contactaron con la intención de poder llegar a Italia, al igual que nos han contactado para Portugal, pero nosotros, que lo estamos gestionando, tenemos mucha más creencia en Latinoamérica. Y de hecho, ya hemos firmado un contrato con Chile, que entramos en octubre, y estamos hablando, que es muy difícil, porque aquí podríamos contar un documental de entrar en México, ¿no? Porque yo el contacto que tengo en México, no es la burocracia o los procesos no son tan europeos y hay muchas cosas extrañas durante el proceso, que eso es lo que nos está haciendo que no hayamos entrado ya en México y que estemos buscando el partner perfecto. Ok. Carlos, ¿qué nos espera en el futuro con Closka que tenéis en la cabeza? Pues mira, nosotros ahora tenemos ideas, tenemos un montón, David, ¿vale? Y no las estamos lanzando porque estamos a la espera, tenemos una empresa que va creciendo poquito, ¿vale? O con menos velocidad de la deseada. Y sin embargo, tenemos una segunda capa. Closka como marca es una marca redonda, ¿vale? No es una marca egocéntrica que solo piensa en ella, sino que se abre a otras. Es un movimiento, una marca de marcas. Gracias a ese paso que dimos, pues colaboramos con un montón de grandes marcas que nos alucina trabajar con ellas, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el mundo que antes comentaba de beber sin plástico, Closka tiene una botella de agua que se lleva puesta para que sea visible, ¿vale? Y sea más fácil de llevar. Tiene una aplicación que te dice, tú que tienes agua cerca de ti, y te premia
y mide el CO2 que ahorras por cada vez que tú haces un rellenado. Y tenemos en concepto o en cartera, estamos en ingeniería ahora, un concepto de fuente de agua inteligente, ¿vale? Pues justo estamos trabajando ahora mismo con 4 marcas grandes. Una es Amazon, ¿vale? Para empleados, donde sería esas 3 patas. Otra es Metro Madrid. Imaginaros que le dices a tu iPhone tengo sed y te lleva a una fuente que es una estación de metro y la fuente te da agua y premios a cambio de que tu lead luego sirva para otras marcas para darte ventajas, ¿no? Por beber sin plástico. Con otra gran empresa, uno de los 5 gigaproyectos que hay en Arabia Saudí, y con Starbucks, que recién hemos cerrado ahora un acuerdo para iniciar. Claro, lo que busca Closka es, apoyándose en esas comunidades que ya existen y estas grandes marcas, aportándoles ese tipo de valor, pues dar un salto en velocidad, en tamaño y en impacto, ¿no? Que al final es el objetivo. Eso es un poquito a decisión del cliente, porque eso tampoco lo puedes controlar. Puedes controlar si haces más campañas, si te metes en más países, haces una inversión. Aquí le ponemos más que nada sueños, ¿no? Sería la palabra. Está guay esto que dices, porque una de las ideas que han estado pivotando por aquí a lo largo del día con los proyectos emprendedores ha sido como el camino desde la idea hasta la puesta en práctica y el pivotar, ¿no? Esos modelos de negocio que has ido de alguna u otra manera sorteando o cambiando, etcétera, hasta que has llegado a un producto que tú estás orgulloso o que sientes que responde a una demanda. ¿Cómo ha sido vuestro camino en ese ensayo-error hasta que habéis llegado a algo con lo que habéis estado a gusto y veis que tiene una respuesta y que hay alguien ahí fuera que está dispuesto a pagar por ello? O sea, yo creo que va muy en la línea de lo que hemos ido comentando al principio, ¿no? Es el hecho de el ir pivotando, es el hecho de no rendirte. Porque cuando tú pivotas es porque algo no está yendo en la dirección que debería. Entonces tienes que, desde la humildad, ver cuál es la situación que puedes mejorar o que no está funcionando y ir testeando cosas nuevas, ¿no? Eh, para mí, creo que dentro de lo que es una empresa es más o menos el día a día. O sea, no a nivel, en términos grandes, ¿sabes? Pero, por ejemplo, nosotros ya teníamos más o menos clara desde el inicio ese tipo de estructura de que hemos comentado antes de hacer mucho ruido y luego ir cambiando a ser un poco más cliente-céntricos. Pero sí que es verdad que durante ese trayecto hemos ido pivotando un montón. Desde que estás aquí, aquí y luego vas aquí, vas como un zigzag, pum, 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 vas haciendo cosas. Y que esto es el emprender, ¿no? Que está demasiado romantizado a día de hoy, como si fuese lo mejor, ¿no? Y que la gente joven ahora, no, es que voy a emprender. Emprender es una mierda. O sea, las cosas como son. Tienes que ser consciente de dónde te metes, del tiempo que vas a tener para otras cosas, porque se vas a dedicar a tu proyecto, eh, y con mucha probabilidad te va a ir mal. Y si tienes suerte de que te vaya bien, no bajes los brazos, porque como bajes los brazos, te irá mal. Y esa es la realidad de emprender. Entonces, se romantiza el hecho de, no, es que emprender es un tema jodido, que si tienes la suerte de disfrutar momentos buenos y estar surfeando la ola, se disfruta. Y es muy agradecido y estás encantado y ole, pero tienes que seguir levantándote, surfeando otra vez, o sea, todo el rato. No es un momento, un pico, es subes, bajas constantemente y así poco a poco, subiendo bajo, al final vas creciendo o te vas a hacer puñetas, ¿no? Entonces, yo también es verdad que yo tengo la idea de todo o nada, ¿no? En esta empresa en concreto, ¿no? Entonces, la estoy disfrutando mucho, la estoy sufriendo mucho, pero a día de hoy es mi parte de vida, es mi hobby y me gusta, pero yo sí que quiero, siempre traslado muchos sitios que me invitan o podcast, donde se intenta romantizar el emprender, pues la realidad de la situación. O sea, yo he visto empresas muy, muy grandes que han sido unas bestias, emprendedores que les van fenomenal, que de la noche a la mañana se cae. Y no es, pues baila un poco a la pregunta de qué es el fracaso, ¿no? Pues para mí no son gente que haya fracasado, es decir, son gente que ha aprendido, que lo has comentado tú muy bien, Carlos, una lección de vida brutal. Creo que han sido a veces situaciones que no son ni siquiera dependen de ellos, pero es que es la vida, ¿no? Entonces, yo no sé, no, para mí, yo creo que una clave fundamental es estar enamorado de lo que haces. Ok.
Cintia, ¿cómo ha sido Para pivotar nosotros es de... que el cambio es nuestro día a día. El experimentar con diferentes cosas, evidentemente el ir poco a poco, no con grandes cambios, con demasiados vaivenes de producto, pero sí el cambios pequeños todo el tiempo. Todo siempre es susceptible de mejorar, todo lo podemos hacer mejor. Siempre, siempre, siempre hay margen de mejora. Entonces, el ir experimentando, haciendo pequeños cambios, medirlos, dar pequeños pasitos siempre en la dirección a la que quieres llegar, al final creo que es muy, muy importante y creo que es algo que en GuruWalk todos los equipos tenemos muy presente, el ir probando día a día pequeños cambios, pequeñas cosas que nos lleven hacia donde queremos ir. Ok. Quizás tiene que ver, es que está siendo muy profunda, ¿eh? La entrevista, David. Quizás tiene que ver un poquito también, no sé si estáis de acuerdo, con la capacidad de decir esto no funciona, ¿no? Que es un poquito también lo de la humildad, que no sé por qué ha aparecido ya varias veces esta palabra. Cuando te das cuenta de que algo no funciona y que tienes que aplicar cambios, ¿no? Pues si trabajas para otra persona, es muy fácil decir la culpa la tiene esa persona, que decida otro, ¿no? Que es lo que yo solía hacer cuando era empleado. Eh, cuando eres emprendedor, el espejo te sigue constantemente. O sea, te estás mirando a ti mismo y tus decisiones, como tienes las métricas, sabes qué impacto están teniendo. Entonces, joder, emprender al final es una oportunidad de aprendizaje gigante si la quieres coger así, si la quieres coger como, no sé, hostia, yo cuando me voy al campo, a la montaña, siempre me apetece ir por donde no hay camino, ¿no? Imagino que es un poquito también, pues ese espíritu de aprender a mí me hace subir al monte. No puedo pretender no rascarme, no caerme, que me pasen cosas inesperadas, llegar tarde y que no pueda comer porque me he perdido por ahí. Es que es intrínseco, ¿no? A explorar. Entonces, emprender creo que tiene mucho que ver con eso. Y si no eres capaz de disfrutar tus arañazos, vale la pena que no te metas por ahí. Que también hay carreteras y caminos, eso no pasa nada. Afortunadamente, joder, estamos en un país que la sociedad te impulsa y te lleva y a arruinarse es difícil, vaya. Totalmente. Y en cuanto a estos modelos de negocio de los que hablábamos, Kloska, ¿qué virajes ha hecho o qué no esperabas hacer cuando empezaste con Kloska? ¿Qué has acabado haciendo a nivel de negocio o mirando hacia un sitio en el que tú no esperabas mirar? Es una pregunta muy interesante. Mira, el modelo o mi visión con Kloska, que es algo que tampoco todo el mundo sabe, es, oye, hagamos una empresa que se sostiene como empresa vendiendo productos bellos e innovadores, generemos una comunidad de millones de personas con la aplicación, ¿vale? Y convirtamos a Kloska en un poquito en esa love mark, en esa marca de marcas que los valores se conocen y que la gente aprecia, ¿no? A mí me gustaría en el futuro, mi visión de esta marca es que sea un marketplace, que sea un concepto y que ayude a mucha gente simplemente con la palabra, ¿no? Ese sería como mi éxito. ¿Qué ha pasado? Pues en el 2019 estábamos teniendo bastante éxito con la primera capa, ¿no? De productos exitosos. Ya teníamos 2 cascos de bici, una botella que se vendía guay. Había otras marcas que querían colaborar. O sea, yo me estaba saltando la comunidad o la empresa se estaba saltando eso y nos gastamos toda la capacidad de generar inversión, nos la gastamos con una aplicación que mide lo que decía antes, dónde puedes rellenar tu botella de agua, ¿no? Eso le puede permitir a Kloska en un estadio de éxito, muchísimo más éxito que vendiendo productos y más rápido, pero ay amigo, ahí viene la pandemia, ¿vale? No tenía sentido ni la inversión, ni el equipo que había hecho, ni durante 2 años prácticamente la gente no compartía en fuentes, ¿no? Y de hecho, hasta que no sepamos que nos comemos y no bebemos el plástico, yo como visionario pensaba que iba a pasar en el 21-22, pues estamos en el 25 y no ha pasado. Entonces ahí vienen muchas pivotaciones, no solo de productos, sino modelos de negocio, ¿no? En este caso es mantengamos esto vivo, lo de la aplicación, hasta que empecemos a tener esas grandes colaboraciones. Mantener vivo una aplicación, seguramente en Google lo sabéis mejor que nosotros, Pues es hiper caro, ¿no? Pues mientras tanto hay que seguir vendiendo mucho producto para mantener esto y ver cómo llevamos. Hubo un gran error en Kloska que fue pensar que la empresa estaba lista para vender en grandes cadenas. Para vender en grandes cadenas te tienen que conocer, tienen que tener claro el producto, toda esa credibilidad tiene que estar en un punto de venta que normalmente también eso es pasta, ¿no?
Closca no lo tenía y invirtió mucho en ese canal, en este caso que le exigía un working capital, un capital circulante por 4 del que tenía, ¿no? Entonces de repente descapitalizamos la empresa por un modelo de negocio que no estaba validado. Pues enseguida hay que pivotar y ver, a ver ahora cómo salimos de esta y ver qué soluciones tenemos. O sea, las pivotaciones pueden ser en producto, pero también muchas veces es en modelos de negocio. Ujú. Entiendo que cuando una empresa se va haciendo más y más grande, más y más conocida, antes hablábamos también con otras empresas que al igual que crece pues la expectativa, ¿no? Y el reconocimiento, también crece pues la presión, crece el cuidado, entiendo, en dar el siguiente paso, ¿no? Cuando los anteriores a lo mejor ha sido un poco más loco en cierta medida. ¿Cómo habéis vivido vosotros eso? El ir como acompañando ese crecimiento, con ir cada vez como con más cuidado, sintiendo esa presión, ¿cómo la gestionáis? Y sobre todo, ¿qué recomendáis a la gente que vaya creciendo su proyecto y esta presión vaya como viniéndoles cada vez más como... O sea, yo creo que cuando la rueda empieza a girar, se empieza un estrés y una felicidad, ¿no? Permanente. Entonces, y siempre como empresario, el objetivo es querer más, ¿no? Otra cosa es que luego el mercado te lo dé, ¿no? Y pues tendrás tus altibajos, ¿no? Entonces, yo me acuerdo de una cosa que me comentaron hace un año y es verdad, y es el día que tú empezaste Glow, te veías aquí en este momento y la realidad es que no, ¿no? Entonces también hay que disfrutar el camino, aunque dentro de la situación estés pasando muchas cosas, eh, disfruta de tus éxitos que no te reconoces, ¿no? Entonces, eh, yo creo que para mí hay que, no sé, es que no te sabría decir exactamente algo muy concreto, pero para mí es importante ir trabajando de uno mismo siempre, constantemente, porque tú eres la clave de la empresa y como comentaba antes Carlos, lo que no sabe, cuando hay que pivotar, ¿no? Lo decías tú, ¿no? Y para medir es la clave para saber si las cosas van bien o van mal. Saber transmitir a la gente depende de ti. Si tú estás mal o estás estresado, porque al final cuando tú estás bloqueado, la manera de salir es tú mismo rumiando, ¿no? Dándole vueltas a mil cosas hasta que encuentras la salida y lo tienes que comunicar. Entonces, saber comunicar al equipo, que es una de las pastas en la que a mí más me cuesta siempre el trabajar el equipo y cuando se van incorporando gente nueva, volverlo a explicar, que muchas veces yo, desde mi punto de vista un poco tal, a veces digo, joder, tengo que perder el tiempo ahora mismo para dedicar esto con las cosas que tengo, pero ese tiempo no es perderlo, es dedicarlo, es invertirlo, porque al final hay que reconocer muchas veces el trabajo al equipo, porque sin ellos no puedes, es que es imposible, ¿no? Yo creo que me estoy liando ya con la respuesta porque empiezo a hablar No, 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 no. y yo me voy liando solo, ¿no? Pero pienso un poco esto. Cintia. Nada, a ver, por nuestra parte, no sé si somos del todo conscientes a veces a la hora de coger riesgos. No sé si va dando más miedo. Lo que sí, las decisiones empiezan a ser, luego siempre son más grandes, pero creo que al final vas aprendiendo tanto en el proceso. Ya cuando te caes, pruebas, arreglas, mueves y todo eso, el flujo te lleva. No sé si es tanto esa presión de cada pequeño cambio, sino es la ilusión de seguir cambiando, de seguir creciendo la empresa y no tener ese miedo de, uy, no, es que ahora sí, no sé, al final es alimentarte de todo lo que has aprendido para seguir adelante. Yo creo que es un poquito la madurez, David. Yo soy de los, no sé si hay muchos aquí, tengo queístas. Yo digo que soy un tengo queístas. No sé a quién le pasa. En mi cabeza siempre es un tengo que, tengo que, tengo que, tengo que. Y cuando tienes un éxito, no puedes parar, porque los tengo que los tienes en tu cabeza de manera constante. Hasta que revientas o hasta que te das cuenta y dices, joder, Carlos, tú vives en las nubes y el proyecto necesita otras personas que te bajen de ahí o que no vivan ahí en esas nubes para poder equilibrar un poco, ¿no? Y eso a mí, por ejemplo, me costó conseguir ese punto de equilibrio y tener a mi lado una persona que tiene una capacidad lógica brutal
Y entonces yo, antes de hacer las cosas, o él antes de hacerlas, pues buscamos, oye, seguramente ni está tan alto ni está tan bajo, vamos a buscar un punto de equilibrio. Entonces soy un poquito menos tengo que istas, gracias a Cristóbal en este caso. A mí eso, literal, me pasa eso y yo llevaré 6 meses de esta manera, es decir, que he puesto a alguien que me ordena. Es decir, yo soy una persona demasiado loca en ese aspecto y desordenada, y tengo una lista de to-dos infinita que pasa el día y digo, me cago en la mar, solo he hecho 3, joder, y sigo, ¿no? Entonces, suelto demasiadas cosas que quiero hacer y entonces ya no lo hablo conmigo mismo, es como que lo hablo con esta persona para que me organicen y me ordenen la cabeza para decir, oye, Loren, por aquí, o tal, esto, porque si no, cuando eres a lo mejor muy creativo, que yo creo que Carlos a ti te pasa también un poco lo mismo, Level Pack, ¿no? es un no parar y si abarcas mucho tampoco es bueno. En ese sentido, yo creo que es la parte del equipo, que también decías la importancia de las personas de transmitírselo. Cuando tienes 7 millones en el to-do de hacer, seguro que hay un montón de gente en tu equipo que puede Sí, sí, totalmente. llevarlas adelante y es el comunicarlas y el sacarlas. Totalmente. Qué guay. Em, ¿Qué valores creéis que ve la gente cuando ve el logo de Closka, cuando ve el logo de Glowfilter, cuando ve el logo de GuruWall? ¿Qué creéis que piensa la gente? Con 2, 3 palabras. O sea, yo no sé lo que ven. ¿Pues sobre la marca o sobre...? Yo sé lo que quiero que vean, o sea, lo que intento que vean al menos, ¿sabes? Luego como todo, ¿no? ¿Qué quieres que intenten? Lo que trabajamos para que vean es al final el trabajo del producto, o sea, la calidad en el producto, y lo que estamos haciendo todo el esfuerzo a día de hoy es que vean que somos una marca que nos preocupamos de verdad en el cliente, porque estamos haciendo ahora muchos trabajos impulsando demasiado el tema de un asesoramiento personalizado y gratuito en clientes para efectivamente tratar los problemas. Y yo sé que las personas que son clientas nuestras ven eso, porque lo hablamos y estamos ya llevamos un tiempo donde hemos puesto el cliente en el centro, como hemos comentado, y tenemos conversaciones constantes con ellos, yo lo recomiendo al 100% a todo el mundo, porque creo que es la manera más fácil y más rápida de aprender de lo que estás haciendo. Porque tú tienes una idea y luego ves el cliente y dice, ah, que también haces esto. Y yo, me cago en la mar, no jodas. Entonces, creo que es una parte muy importante y nosotros ahora mismo creo que estamos poniendo al cliente y al producto en el centro y creo que la gente que nos consume, otra cosa es los que no nos consuman, saben que somos un producto de calidad, que nos preocupamos por la persona y por solucionar el problema a esa persona. Ujú. Cintia, cuando, por si sí. no sé si se me ha entendido la formulación de la pregunta, si una persona cierra los ojos ahora mismo y le dicen GuruWorld, ¿qué crees que se le pasa por la cabeza? 2 palabras. A ver, yo creo que la experiencia Ujú. y la disponibilidad. Ajá. Tenemos free tours que no te facilita, digamos, el encontrar una actividad que hacer en muchísimos sitios. O sea, hay muchos sitios donde solo estamos nosotros con un free tour y el tener la posibilidad de saber que lo vas a encontrar en nuestra web, el, el saber que va a estar, la calidad va a estar bien. Trabajamos mucho en que los tours estén cuidados, y sobre todo en eso, en tener una experiencia de calidad. Ok. Carlos. Si hubiéramos hecho una encuesta, la gente hubiera estado muy, muy interesante. Y además, 2 palabras, ¿no? Porque al final una marca son cuantas menos palabras puedas decir para definir una marca, mejor, Te queda ¿no? pensado ahora que estamos acabando. Pues yo cuando hago Vamos a cursos, repetir todo. digo, a ver, vamos a poner 20 palabras sobre tu marca. Ahora quédate con 10, ahora quédate con Estaría 5. ¿Te puedes quedar con menos de con 5? Siempre intentamos hacer eso. Lo de Closka, además, como concepto, es un poquito fumada, ¿no? No creo que nadie de aquí, y eso que es una marca que se conocen los productos y tal, que pueda visualizar lo que me gustaría que fueran esas 2 palabras. Y me gustaría que fueran, voy a decir las que me gustarían, no las que la gente hablará de diseño, innovación. Para mí todo eso son herramientas, ¿no? Yo tengo una visión y es que sostenibilidad y sofisticación se van a alinear. ¿Vale? Y que la gente no va a necesitar colgarse de un puente con Greta, con un cartel de Greenpeace para decir, oye, me importa el planeta, ¿no?
Entonces creo que en sofisticación van muchas palabras, va diseño, va sencillez, va minimalismo, va innovación, va atrevimiento, ¿no? Y me encantaría que Closca fuera una de las marcas que consigue alinear eso, ¿no? Al final mi visión es que la crisis climática es una crisis cultural y de comportamientos, y lo que me gustaría es mejorar los comportamientos de la gente, claro. Eso no se lo puedes decir a una persona por la calle ni en un reel de Instagram de 3 segundos. O sea, es bastante complejo transmitir este tipo de valores. Por eso me he atrevido a decir que probablemente, no sé, me he equivocado. ¿Alguien hubiera sido capaz de definir Closca así? Pues yo diseño sí que lo hubiera dicho, ¿eh? Sí. Sí. Ojalá suceda en el futuro. Yo creo que es algo que hay que ir trabajándolo mucho, pero humildemente yo creo que la gente dice diseño, innovación, más que... Yo sí que lo creo. Hombre, sostenibilidad seguro. Sí. Pero la gente en serio te dice, oye, entonces los cascos están hechos con corteza de coco. Y dices, no, es que va por otro lado. Si tuvierais que, si miráis atrás y veis todo el recorrido que habéis hecho hasta llegar aquí y, y os pudieseis decir como cuando estabais empezando una enseñanza, un aprendizaje pasada vuestra experiencia, ¿qué os diríais a nivel personal, tanto o empresarial, ¿vale? Algo que dijese, no hagas esto o haz esto. ¿Qué diríais a ese emprendedor primerizo, digamos, del pasado? ¿Me puedo copiar yo una cosa del anuncio? ¿Qué? ¿Me puedo copiar yo? Te dejo, por favor. Disfruta. Lo iba a decir ahora. ¿Sí? Te lo juro. Aprender no es cómodo y muchas veces hasta duele. Entonces, o disfrutas de ese aprendizaje o es una locura meterte en estos líos. Sí. Yo, ya que me la ha quitado, diría el tema de no te tomes nada a lo personal. Vale. Porque al final es negocio y hay que ponerse la gorra de empresario y luego tienes tu vida aparte, ¿no? Entonces, yo creo que en una empresa siempre vas a tener algunas conversaciones que no te apetezcan con proveedores, con trabajadores, con socios y tienes que tener la visión y el punto de decir, esto es por el bien de la empresa, ¿no? Y entonces, cuando esta discusión o se solucione, una cosa es el trato personal y otra cosa es el trato profesional. Y yo creo que eso es importante. Porque si no te quedas sin amigos, ¿eh? Bueno, esperemos que no. Cintia. No sé, creo que cada parte del camino te enseña algo. No sé si el volver atrás y decirte respira o disfruta hubiese cambiado algo. Al final tienes que sufrir las cosas, tienes que pasarlas para aprender. Entonces, el viajar al pasado no sé si hubiese servido de mucho, la verdad. Genial. No, Y es verdad. al revés, ¿qué os ha sorprendido en este camino con lo que no contabais? Pensar, no contabais a lo mejor con estar tan centrados en I+D o estar muy centrados en marketing o en hacer crecer el equipo. Algo que os haya sorprendido en este camino que no esperabais para nada y que a lo Pero, largo del ¿a proyecto, lo personal a nivel a nivel de gestión empresarial, como que haya un apartado en concreto de vuestro proyecto con el que no contabais, alguna pata de la gestión que os haya sorprendido realmente por lo importante que es cuando vosotros no contabais con eso? Es que, ¿sabes qué pasa? Que cuando una persona emprende y viene de un sector que está emprendiendo o ya ha trabajado en multinacionales donde ya hay un orden en la empresa, que ya está todos los procesos, viene de tener procesos ya establecidos a nivel equipo laborable, pues yo creo que tienes aprendizaje y lo implementas a lo mejor en tu empresa o tienes unos patrones más o menos a la hora de seguir. Por eso yo intento comentar a gente joven que de entrada quiere montar su empresa de ropa, que tampoco tenga prisa, ¿no? Que intente formarse porque siempre se va a poder nutrir de cómo funcionan empresas, ya no de lo que hacen, sino internamente cómo se gestiona. Cuando tú tienes que hacer eso de cero y sin conocimientos previos, es una partida de pinball. Es que esto, no, pues esto tampoco. Pues esto, o sea, tienes que ir ensayo-error constantemente. Entonces, yo lo que a mí me ha funcionado es tomar muchos cafés con mucha gente que efectivamente ya lo ha hecho o que está trabajando en empresas que tienen esos procesos para yo intentar implementarlo a mi manera. Entonces, yo he tenido literalmente un lienzo en blanco
que he tenido que ir escribiendo cada parte y que me toca mucho escribir porque no tengo ni he tenido los conocimientos de desarrollo de equipo, de estar en una multinacional con unas estructuras que ya sabéis, los departamentos que están súper divididos, las áreas, todo eso es hacerlo de cero y a mí me ha parecido un reto muy, muy grande. Titia. Pues sinceramente no sabría decirte al 100%. Al final, creo que nosotros también tenemos una forma bastante particular de trabajar y también el apostar por tu cultura, que está bien ver cómo lo hace el resto, ciertas estructuras, pero también apostar por un poco de ver. No sé si nos ha sorprendido algo más o menos, pero digamos que todas las patas son importantes al final. No puedes dejarte ninguna ahí muy dormida porque al final se rompe. No, es tener cuidado con todas las cosas poquito a poco. Ujú. Carlos. La pregunta va sobre lo que no recomendarías, ¿no? La pregunta va sobre Si alguien tiene- lo que tú no esperabas en este cambio de Sí. emprendedor y te ha sorprendido por su importancia. Qué difícil, ¿eh? Sí, sí. Estamos en... Al final, lo que están comentando es que esto es un poquito como los platillos chinos, ¿no? Sí, Que tú tienes claro. cada platillo, uno se llama finanzas, otro se llama marketing, otro se llama cultura de equipo y motivación de equipo. Y la putada es que cuando se te cae uno, normalmente no es uno solo el que se te cae, ¿no? Haces una cosa mal, de repente el negocio no ha funcionado y lo que tienes es un equipo que ha trabajado mucho que se siente culpable de que no haya funcionado. Se te han caído dos platillos sin tú darte cuenta de eso. Sí, total. Entonces, lo que no te esperas es que tenga que ser tan difícil. Yo de verdad, cuando inicié este proyecto emprendedor tenía 35 años, venía de alguna multinacional, 2 másters, lo tenía hecho. Además me monté la oficina solo y lo primero que hice cuando vi que era tan complejo, hice, ¿de quién puedo aprender yo? Y de hecho me fui al Politécnico, donde uno de los que estaba allí era Juan Castillo, que es el fundador de Guru Volk. ¿A quién le puedo preguntar yo? Porque es que no doy una. O sea, nosotros empezamos una empresa con 120.000 euros y yo quiero recordar que en 5 o 6 meses habíamos perdido 80.000. Y dices, ostras, ¿de verdad tan malo eres después de todo esto? Entonces ahí lo que comentaba antes, lo del espejo, lo tienes enfrente y dices, ¿ahora qué haces? Wow. Porque vosotros empezasteis con rondas. No, yo tenía 60.000 euros y Rafa, con el que empecé, tenía otros 60. Lo lié tipo una servilleta y nos gastamos el dinero haciendo cascos y patinetes. Y En el en 2014, cuando no había ni un patinete en y en España. esos primeros 5 meses que pierdes los 80, otra vez a soltar panoja y a creer en el proyecto. Os lo cuento. A mí es que estas partes son las que más me interesan. Fue uno de los primeros grandes errores por creerte que eres más de lo que eres, ¿vale? Y digo, pues mira, voy a licenciar esta patente de los cascos plegables, no voy a decir el nombre de la empresa, una empresa muy conocida en el mundo deportivo, y a los 3 meses nos viene de un fabricante chino que conocíamos, que conocía a mi socio, el plano que estaban copiándolo. Y dije, tío, ¿que me estás copiando? Y la respuesta me dijo en inglés, tú tienes la patente, pero yo los abogados. Y dije, ostras. Y ya teníamos, entonces yo empecé así. Y dije, ¿ahora cómo defiendo esto? Entonces hicimos un crowdfunding sin tener ni idea ni de crowdfunding. Monté una sociedad en Estados Unidos para hacer el crowdfunding desde allí. Y la idea, y me pasaba las noches haciendo como que vivía en Nueva York y llamando a revistas para que nos publicaran. Y de esa manera proteger, más allá de un abogado que no puedes pagar, la innovación que habías hecho. Wow. Me dijo, pues me dijo, good job. Claro, no tenías publicaciones en New York Times y CNN. Afortunadamente soy un pesado y entonces llamando conseguimos publicaciones que hicieron que esa empresa ya no podía decir, mira qué innovación he hecho. Es que eso es jodido, ¿eh? Claro, pero ahí tienes el espejo delante que te está diciendo, ay, Además que ahí es... ay lo que has hecho. Además es que eso
no os pasó eso, gracias a Dios, pero otros problemas. Y muchas veces esos problemas son los que más duelen, porque son el inicio donde tú estás con una ilusión, con una tal, y hay veces que dices, "Uf, bajo los brazos, me rindo, te planteas muchas cosas. Y cuando tiras para adelante dices, voy con todo y es la única solución. Y yo además, la empresa por la que trabajaba, que era una multinacional, me llamaron y me dijeron, oye, tal, si no te va bien, que te metemos en un puesto europeo muy guay, no sé qué. Y yo estaba diciendo que me acabo de gastar todo el dinero que tenía ahorrado, ¿qué hago? O sea, no es fácil. Guau. Es una movida. Pensando en la entrevista para este slot, pensaba que al igual que el cuerpo no olvida, ¿no? Tú tienes el recuerdo de pues, el primer beso, la primera peli que has visto, ¿no? Y pensaba que a lo mejor las empresas, que empresas como las vuestras, ¿no? Que ya tienen un recorrido, sí tienen igualmente, no olvidan, ¿no? Tienen, entiendo, un recuerdo, ¿no? No sé si vosotros recordáis algún momento determinado, ese primer cliente, esa primera factura que entró, ese primer diseño, ese momento en el que decís, o sea, tengo un negocio y, y va bien, o sea, y es verdad, ¿sabes? No sé si... Yo más que eso es el inicio de estar eh, los tres socios en mi casa eh, probando cremas con los productos, con los packagings y haciendo una selección eh, que pasando el tiempo, quiero decir, como algo que jamás nos hubiéramos planteado ni pensado que 5 años más tarde estaríamos aquí, ¿no? O sea, es ese un momento de entre risas, pues mira, vamos a hacer esto, pues mira, tal, uy, esta crema o esto, tal, no sé. Ese momento que piensas que a lo mejor en un mes nos habremos cansado y que no vamos a tirar para adelante porque tiene, pues ese momento lo recuerdo con especial cariño, la verdad. Vamos, fue en agosto del 19, justo antes de que empezase el COVID. Qué bueno. ¿Cintia, alguno que destaca? No sé, creo que o sea, todo está lleno de pequeños momentos y el disfrutar de todos ellos. Estaba intentando pensar en alguno, pero no sé, nos seguimos alegrando cuando tenemos un place nuevo donde no teníamos guías y hemos conseguido tal. Son esas pequeñas cosas, ese pequeño momento de mudarnos de oficina con una furgoneta, esas pequeñas cosas la que hacen el cambio. No sé si decirte algo puntual, pero creo que son todas esas pequeñas cosas. Qué guay. Es una canción, ¿no? De ese rato. A ver, yo soy muy afortunado. Yo he vivido momentos muy, muy bellos, como antes de MoMA. Tuve la fortuna de estar 3 días con Richard Branson en la isla y con otros 50 emprendedores. Pero yo saltar de alegría y decir, joder, qué guay, fue una vez que conseguí cerrar un acuerdo con Apple, ¿vale? La aplicación que os contaba antes, pues no sé si hay otras empresas en España que le provean a Apple Maps, que ha sido el mayor fracaso de Apple, ¿vale? Pero en definitiva no lo era una de las grandes inversiones. Que tú le pudieras decir que los que tenéis iPhone sigue funcionando y a lo mejor ahora le dan un impulso con Siri y el Apple Intelligence y es que te diga, tengo sed, ¿vale? No es tengo sed, hoy es búscame una fuente de beber agua, pero bueno, yo fui a una reunión ahí al recién inaugurado el Coliseo ese que se han montado ahí en California, gigante, y a los 20 minutos me iba a tirar de la reunión y algo dentro de mí dijo, estos cabrones no te echan, y entonces me puse a tirarles la bronca yo, ¿vale? Y entonces empezaron a burlarse de mí, yo tengo un inglés muy de pueblo, empezaron a burlarse de mí, pero dijeron, oye, ¿te atreves a tirar la bronca a más gente? Porque se están pasando bien, ¿vale? Y entonces me llevaron a una sala muy grande y entre ellos estaba el CEO de Apple Maps. Entonces yo les eché la bronca, le dije, si vais a morir de que la sociedad va por un lado y vosotros no estáis haciendo nada por esa sociedad que viene, que le importa lo que pase. Y total, que el CEO de Apple Maps cogió, vino donde estaba yo hablando, que yo parecía ahí un plan Jesucristo, y les contó, oye, nosotros hacemos un análisis pre-mortem cada semestre. Y esto siempre sale, el desalineamiento de una marca como Apple con la sociedad.
Y entonces, gracias a eso, te establecí una buena reunión, cerramos un acuerdo, tal, tal, tal. Muy bonito. Ahí fue un momento de los que dices, ostras, qué chulo. Wow. Wow. ¿Ha servido para mucho? Todavía no. Bueno, por lo menos hay una bonita biografía ahí Se puede escribir un libro. que ahí queda. Por acabar un poco, ir cerrando, ahora tendremos una ronda de preguntas que le podréis hacer. Vosotros, si estuvieseis ahora mismo entre el público y tuvieseis una empresa y os tuvieseis a vosotros de ponentes, ¿qué le preguntaríais? ¿Qué os preguntaríais a vosotros? ¿Qué necesitaríais saber? Hostia, a ver, esto es un examen, ¿eh? De verdad que no es por haceros sufrir, son las preguntas. Es que va un poco ligado a lo que hemos estado comentando antes, que tú mismo no te valoras tanto como a lo mejor otras personas a lo mejor te pueden ir valorando, ¿no? Entonces, al final, todo proceso que vas haciendo lo acabas viendo normal y con algo que a lo mejor no te genera tanto interés, cosa que a lo mejor al resto de personas sí que le podría generar más interés. Es, por ejemplo, mi propia experiencia a lo mejor, para mí, como la he vivido y como la he ido, le he vivido constantemente cada segundo, no le genero esa ilusión y a lo mejor cuando la cuento hay otra expectativa. Por ejemplo, a Carlos seguramente su propia historia o a ti tu propia historia a lo mejor te aburre, pero a mí me parece súper interesante, ¿no? Entonces, yo creo que la pregunta debería ser al revés. Debería decir, ¿qué es lo que te gustaría a lo mejor conocer por otras vías? Estaba pensando justo eso. ¿Qué le preguntarías a Carlos? Yo justamente le preguntaría al hilo de lo que ha hecho la referencia, porque para mí los inicios me parecen muy interesantes, es qué piensas en ese momento en el que acabas de meter, no me acuerdo la cantidad, y ya en 5 meses has perdido 80.000 euros, ¿no? Eso es un momento que marca el camino de la empresa, porque así sobre papel, o sea, si tú coges a 100 personas, 3 tirarían para adelante, ¿no? Y esos son los 3 empresarios, los 3 emprendedores. El resto diría, mira, he fracasado, bajo los brazos y me voy. Yo creo que eso es un punto muy clave. ¿Qué respondes? Yo es que ahí tuve el apoyo con mi socio fundador, él era empresario, ¿vale? Y de hecho, un poquito lo que contaba antes de dividir el problema, me lo dijo así, me lo dijo en valenciano, él todavía es más de pueblo que yo, y me dijo, la hemos cagado, ¿vale? Podemos bajar los brazos o ver de la cagada que hemos hecho en qué se nos puede quedar, si trabajamos 6 meses o 6 años. ¿Vale? Pero sí que nos dijimos una cosa y es, oye, no somos tan buenos y entonces vimos que podía no tener éxito, pues me he vuelto la palabra, el proyecto, pero sí que nos dijimos, oye, pase lo que pase, tenemos que poder mirar a los ojos a todo el mundo. Y eso yo lo tengo en la cabeza siempre. Poder mirar a los ojos a todo el mundo, pase lo que pase. Qué bueno. Muchísimas gracias, Carlos, Cintia, Lorenzo. Pues, Ha sido un placer teneros y que aportéis vuestro granito de arena a este invernadero emprendedor que llevamos todo el día cultivando y del que esperamos que inspire a muchas más personas, ¿vale? Gracias a vosotros. muchas gracias. Buenas tardes y no os mováis ahora mucho porque en nada volvemos con Mireia Campos, directora de la Escuela Creativa Canela, con Ausias Pérez y conmigo mismo, que vamos a hablar un poco de marcas y creatividad, ¿vale? En 5 minutos estamos aquí, ¿vale? Muchas gracias.